Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. El Metro de Quito movilizará 400.000 quiteños al día. La Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. En los próximos minutos anunciamos la presencia del arquitecto Fernando Carrión. Es importante analizar lo que se viene luego de tantas novedades, especialmente en el marco político. La perspectiva de la Alcaldía de Quito es muy importante, ese análisis, y lo vamos a hacer con el arquitecto Fernando Carrión, aquí en Sucesos. Primera página del diario El Universo, 8 de la mañana con 1 minuto, gracias a su sintonía. Informes desclasificados, más datos implican a la SENAIN en el caso Balda. Las misiones diplomáticas, en especial las de Europa, fueron alertadas por el gobierno para que desestimen las acusaciones en su contra que realice el expresidente Rafael Correa. El criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, agrada a Julian Assange. Y ayer hubo un susto en el sur de la capital, con una primera página y fotografía de un incendio que movilizó a unidades de bomberos y de rescate en ese sector de la capital. El consuelo, tener al goleador. Inglaterra y Bélgica se enfrentan en el juego triste por el tercer puesto. El duelo también es por quién gana o queda goleador. Es la perspectiva de las próximas horas en el torneo mundial de fútbol. El ISIS ataca de nuevo, 128 muertos deja en una zona de Pakistán. Archivos del SENAIN hablan de la operación Guayacán junto al caso Balda, otro escándalo y declaraciones y trámites y expectativas. Gracias a su sintonía, ya volvemos en un momento con el arquitecto Fernando Carrión, agradeciéndoles y recordándoles que Telesucesos se transmite en Canal 29 UHF, en señal digital Canal 29.1, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43, en Facebook Telesucesos Quito. Esto es De 8 a 9 con Félix Narváez, una hora de preguntas y respuestas para su mejor opinión. Este y todos los sábados por Radio Sucesos. De mensajes vía internet, el alcalde Mauricio Rodas tiene ratificado que no será candidato a la reelección. Sorpresivo para unos, esperado para otros, pero eso impacta en la perspectiva electoral y tiende a la creación de señales
que hay que ser analizadas o que tienen que ser analizadas respecto a lo que está aquí a la vuelta de la esquina, las elecciones seccionales en el país y particularmente en la capital de la República. ¿Para qué más antecedentes? Hoy contamos y nos honra con su presencia el arquitecto Fernando Carrión, maestro universitario, conocedor de la problemática de las ciudades y particularmente de la capital de la República. Inclusive él en algún momento fue mencionado como aspirante a la alcaldía de Quito, eso también le vamos a preguntar, pero una vez que la situación va tomando ciertos niveles de definición, como que llega el momento de preguntarle al arquitecto Fernando Carrión quién debe ser el nuevo alcalde de esta ciudad. Señor arquitecto, buenos días, el país le escucha. Muchísimas gracias, Félix, por la invitación. Sí, este es un tema absolutamente relevante, importante, porque estas son por primera vez elecciones locales divorciadas, separadas de las elecciones nacionales, lo cual da la posibilidad de que se pueda generar un proceso de representación desde la ciudadanía. Y sobre todo porque el sistema de representación política en el país está a un nivel de crisis muy fuerte. Yo he tenido la oportunidad de estudiar este tema y es paradójico que en el Ecuador, más o menos cada 10 años después del retorno a la democracia, hemos construido nuevos partidos políticos. Los primeros 10 años estuvo la Democracia Popular, la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, CFP, etc. Los 10 años siguientes estuvieron el PRIAN, Sociedad Patriótica, y los últimos 10 años básicamente ha sido un partido, el caso de Alianza País. Y este rato Alianza País está en un nivel de crisis muy fuerte. Casi toda la formación de estos partidos políticos surgieron desde las estructuras superiores. Hoy día, gracias a esta coincidencia de esta crisis del sistema de representación política y al proceso electoral desde lo local, da la impresión que por primera vez en el Ecuador podríamos empezar a tener, si es que se hacen bien las cosas, partidos políticos anclados en la ciudadanía. Si es que se hacen bien las cosas, ¿significa qué, arquitecto? Que se piense justamente en el tema de las ciudades, en el tema de lo local. Por ejemplo, los partidos políticos que hemos tenido hoy día, ninguno tiene en su ideario el tema urbano. Y no hay que desconocer que el Ecuador este rato tiene cerca del 75% de la población viviendo en ciudades. O sea, la gran mayoría de la población ecuatoriana vive en ciudades. La economía es urbana, la economía fundamental, la cultura fundamentalmente es urbana, la política es urbana. Y entonces es hora ya de que se reconozca esta realidad, y la realidad de lo local es bastante diversa. Entonces, si nosotros tenemos una forma de representación que nace desde la ciudadanía, creo que podríamos empezar a tener partidos bastante sólidos a nivel del país. Hablar de lo urbano significa hablar de qué, es decir, ¿de qué no se nos habla, arquitecto? De este 75% de la población, es decir, de la mayoría del país. ¿Cuáles son sus problemas? La infraestructura, el agua potable, la energía eléctrica, no solo eso, sino también sus formas de expresión cultural, el tema de las identidades, el tema de la representación de estas sociedades locales, porque lo que nosotros vivimos en la época de la Revolución Ciudadana fue la presencia de un proyecto nacional que se extendió hacia lo local, que eso fue, por ejemplo, en el caso de Quito muy claro. Fue la tesis esta del buen vivir, fue la reforma del Estado, y todo eso bajó a la ciudad, y eso produjo que Quito pierda una representación. Quito no ha estado en los grandes temas en este último tiempo. El caso de Guayaquil, por ejemplo, tenemos el tema de la privatización, tenemos el tema de la descentralización, tenemos el tema de la dolarización. Todo eso salió desde Guayaquil, y desde Quito no ha salido nada. Y es justamente por esta razón. En otras palabras, desde lo local no estamos construyendo un país, sino que lo que hemos hecho es básicamente, sobre todo en estos últimos 10 años, un proyecto nacional que tiende a anclarse en lo local y sin que tenga justamente un gran ensamblaje con los problemas de las ciudades. Efectivamente, se ha dicho que en esta etapa, en estos prácticamente 10 años, Quito ha perdido protagonismo. ¿Debería haber tenido protagonismo para qué, arquitecto? No, para entrar en los procesos políticos nacionales. O sea, nosotros estamos este rato, bueno, como decía, en una gran crisis de representación política. ¿Qué dice Quito? No dice nada. Estamos en una gran crisis económica. ¿Qué dice Quito? No dice nada. Y entonces... ¿debería decir? Sin duda, sin duda. Primero porque es una de las grandes ciudades del Ecuador. ¿Y pelearse con el Ejecutivo?
No sé si integrarse, pero por lo menos llegar a acuerdos y llegar a acuerdos nacionales. En el Parlamento, ¿qué dicen los representantes de Pichincha? En la Asamblea casi son cero. No dicen nada. Y entonces yo creo que ya es hora de que Quito recupere el sentido de capitalidad para que empiece a proponer cosas al país y que empiece en definitiva a encontrar soluciones a los grandes problemas nacionales. Aunque eso también tiene su costo, y por allí estaría la explicación, el hecho de no bronquearse con el Ejecutivo de turno. No, porque yo creo que se pueden llegar a acuerdos. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo he pensado? En la próxima administración municipal, que es lo que yo venía sosteniendo incluso, se debería establecer un pacto, un acuerdo entre lo local y lo nacional. Por ejemplo, para generar una gran transformación de la matriz productiva de Quito. La estructura productiva de Quito es absolutamente obsoleta. Básicamente nos manejamos en la industria automotriz, en la industria blanca que se llamaba, y algo en lo textil. Y nada más. Y nada más. El turismo, por ejemplo, representa el 3% de la economía de Quito. Entonces, si no se tiene un acuerdo entre lo global, entre lo nacional y lo local, esta estructura productiva va a hacer que Quito siga rezagando. ¿Qué más deberíamos tener y cómo, arquitecto? Bueno, yo creo que otro de los grandes problemas que tiene la ciudad de Quito es su presupuesto. Exacto. El presupuesto es absolutamente metrodependiente. Con un presupuesto de ese tipo no hay capacidad de inversión. Es básicamente alrededor de un 10-12% lo que se puede invertir. Si no se resuelve el tema presupuestario, pues yo no sé qué puede hacer el próximo alcalde. Sin duda el tema presupuestario es fundamental, y no solamente en Quito, pero nos queda una administración, nos queda una gestión volcada hacia esta gran obra del metro subterráneo, y con lo cual no tenemos recursos para el resto. Exactamente. A ver, en Quito durante los últimos 10 años se han hecho básicamente 2 obras. Y cuando digo estos 10 años son 3 administraciones. La de Paco Moncayo, la de Augusto Barrera y la de Mauricio Rodas. Básicamente 2 obras hemos hecho. Una, lo que es el aeropuerto, que más o menos cuesta alrededor de unos $1.500 millones. Por un lado, la construcción del aeropuerto, y por otro lado, todas las obras complementarias como las autopistas, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar está el metro, que también arrancó en la administración municipal de Augusto Barrera. Ese metro son más o menos $2.500 millones. Si nosotros sumamos esos dos, son 3, 4, son casi $5.000 millones. $5.000 millones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en estos últimos 10 años? Más o menos un presupuesto de $1.000 millones promedio por año, es decir, $10.000 millones. ¿Qué es lo que hemos gastado? El 50% en 2 obras. Básicamente en 2 obras. A eso, ¿qué es lo que hay que añadir? Alrededor de un 35-40% en gasto corriente. El gran problema de Quito no es solo de esta administración, sino yo diría desde las 2 anteriores administraciones que se dedicaron exclusivamente a estos 2 grandes proyectos, y el resto quedó, como se dice, con la mesa con varias patas cojas. ¿Pero proyectos inevitables, arquitecto? Yo creo que eran muy necesarios. Ahora, el caso del metro, a mí me parece que el diseño es muy malo. El diseño del metro tiene 15 paradas con las distancias de 1,5 kilómetros. Eso técnicamente no es correcto. Por ejemplo, va a movilizar alrededor del 15% de los pasajes. Es bajísimo para esa inversión tan alta. Tenemos un sistema que es tipo serrucho, tipo zigzag, que lo que va haciendo es incorporando mucho más distancia. Yo hice un cálculo que si se seguía por la misma línea del trolebús, se bajaban un poco más de 2 kilómetros de distancia. Increíble. Y entonces, si bien el metro yo creo que era necesario para Quito, el diseño de este metro no es bueno. ¿Qué es lo que va a pasar el rato que empiece a funcionar el metro con la tarifa? Exacto. ¿Qué va a pasar en este punto? Ese es un problema gravísimo. Se tiene establecido que más o menos estaría alrededor de unos 45 centavos la tarifa. ¿Qué va a pasar con las tarifas de los buses? Que este rato está congelada. ¿Se va a dejar para la próxima administración? ¿Se va a resolver en esta administración? ¿Cómo se empata una tarifa de 25 con una de 45 para que haya la conexión? ¿Qué es lo que ocurre con el sistema de taxis? No nos hemos dado cuenta que en el mundo ya tenemos estas famosas plataformas, qué sé yo, Uber, Cabify, Taxi Amigo, etcétera. Y en el Ecuador seguimos, y en Quito en particular, que son un sistema mundial prácticamente. Que es un sistema mundial. Y nosotros en Quito seguimos discutiendo taxis piratas, taxis amarillos, etcétera, etcétera. Y salimos a protestar por ese sistema. Exactamente, cuando la tecnología ya desbordó toda esta cosa. ¿Por qué Quito no tiene su propia plataforma para sus propios taxis?
Yo creo que esa sería la salida, con lo cual se resuelve este tema de la competencia, de la alta tecnología que nos viene de afuera, con esta cosa absolutamente artesanal de los taxis que tenemos. ¿Su propia plataforma taxista, que significa una administración en ese sentido desde el municipio? Sin duda, sin duda. Félix, cuando uno sube en cualquiera de estas plataformas, Cabify, etcétera, cuando uno sube ya paga. Así es. La tarifa que corresponde, porque uno ya sabe. Y le dicen, y por eso es tan bueno el sistema. Y por eso es tan bueno. Y uno ya no depende del taxímetro, ni depende de que le dé la vuelta, le dé el vuelto el taxista, sino que ya está establecido. Y sabe qué taxi va a llegar y quién es la persona que está manejando ese taxi. Con lo cual, además del buen servicio, además de este problema, las tarifas, hay un tema de seguridad que es absolutamente necesario. Clarísimo. Tanto para el taxista cuanto para la persona que utiliza ese servicio. ¿Eso habría que incorporarlo como un servicio municipal? Sin duda, o sea, el gran problema que tenemos hoy día es que no hemos incorporado las grandes tecnologías. Estamos pensando en ciudades inteligentes, pero ni siquiera los semáforos son inteligentes. Y esto que estoy poniendo simplemente ejemplos en el transporte. Porque, ¿no? Prácticos. Porque, por ejemplo, en el tema del turismo, este rato tenemos Airbnb, tenemos Expedia, bueno, una serie de estas plataformas. ¿Y qué está haciendo el municipio frente a eso? Pues absolutamente nada. Ya que lo hemos abordado por ese sentido, ¿qué va a pasar con el futuro metro ya en condiciones de operatividad y de financiamiento, arquitecto? Bueno, yo creo que ahí vienen los grandes problemas ya de justamente... Los nuevos grandes problemas. Sin duda, porque o sea, la inversión que se ha hecho en el metro es la inversión histórica más grande que ha recibido la ciudad de Quito. ¿Cómo no? La anterior más grande fue el aeropuerto y la anterior fue el tema de Papayacta. Pero si nos ponemos a ver, esta del metro son casi 2.500 millones de dólares. ¿Qué hacer con ese problema, arquitecto? Pues yo creo que se debería trabajar desde ya. O sea, ¿cómo es posible que hasta ahora no tengamos el sistema integrado? O sea, cuando hubo la propuesta del trolebús, el trolebús era el que establecía el sistema integrado y se trabajó con un tiempo de anticipación suficiente de tal manera que el rato que empezó a operar todo estaba articulado. Pero que yo sepa, hasta este momento, este sistema articulado alrededor del metro no está todavía propuesto, porque no está resuelto el problema de los buses, por ejemplo. ¿Sistema articulado que en sencillo significa qué, para que el público lo entienda? Que yo pueda tomar un bus, por decir algo, en el Valle de los Chillos, o pueda tomar un sistema de transporte en la Ofelia o en Chillogallo, en cualquier lugar, y puedas llegar al metro. Y que tiene que ser con la misma tarifa. Y no solo eso, Félix, sino que tiene que ser ya no pagando físicamente con moneda, sino pagando con una tarjeta. Porque esto daría lugar a tener exclusivamente un sistema de transporte donde haya compensaciones entre las líneas buenas, entre comillas, y las líneas malas, para que dejen de operar esa lucha entre un bus y otro que genera tantos accidentes y genera un transporte absolutamente malo. Servicio complementario en la práctica. Sí, y tener una caja única, es la tesis. Y que esté la tarjeta operando en esa caja única. Un tema adicional que tiene la tarjeta única, no solo esta de la facilidad de no tener que llevar sueltos y de establecer un sistema de relación distinto con la persona que cobra, es que la tarjeta es portadora de una cantidad de información que uno no se da cuenta. Esto es lo que llaman hoy día el Big Data. Por ejemplo, cuando yo entro al sistema integrado de transporte, pongo la tarjeta y ese rato yo estoy poniendo el lugar donde yo ingresé. Y el rato que yo estoy saliendo, tengo que meter la tarjeta nuevamente, con lo cual estoy diciendo dónde estoy saliendo. Con esto, por ejemplo, ya no hay necesidad de hacer las encuestas estas de origen y destino, que son tan costosas y tan complicadas, porque el mismo uso del transporte le va proporcionando información. Parece mágico, arquitecto, pero Parece. Esto ya es práctico en muchos lugares. En las ciudades del mundo. En América Latina, en Santiago, por ejemplo, tienen este sistema. Y el tema de Santiago, por ejemplo, con las tarifas es muy importante y muy interesante, porque tienen tarifas diferenciadas por horas. Porque lo que les interesa es, justamente en las horas pico, que ciertos sistemas se usen más que otros sistemas de transporte. Pero eso es cuando se tiene un sistema integrado. Totalmente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el metro, nos interesa estimular más al metro o desestimular más al metro, y eso se utiliza básicamente con tarifas. Entonces ya no tenemos una tarifa plana. Entonces se hace tarifas en función de la distancia, cuántos metros, cuántos kilómetros me voy a movilizar, y en términos del tiempo, a qué horas. Y eso ayuda muchísimo al transporte para democratizarlo
y para que el sistema de transporte funcione bien y no esté congestionado en una sola de las ofertas. ¿Por qué esto de los 45 centavos parecería insostenible, arquitecto? La impresión que tengo es esa. La operación de un sistema de casi 2,5 millones con una tarifa de 45 centavos, si uno multiplica eso por los 380,000 pasajes o 400,000 pasajes, para hacerlo más fácil, nos va a dar la razón de que es una tarifa que no va a dar la buena operación del sistema. Usted, un estudioso de la materia, ¿en cuánto sería la tarifa adecuada para una sostenibilidad del sistema? Bueno, aquí hay dos posibilidades. La una es tarifa real. Y yo creo que la tarifa real debe estar alrededor de $1 o un poco más probablemente. Y la otra es el subsidio. Gran parte de los sistemas de transporte en metro son subsidiados. Aquí la discusión debería ser cuánto es el subsidio y quién va a subsidiar. En otras palabras, lo subsidia el municipio. Este rato el municipio, por ejemplo, está subsidiando al transporte colectivo, los buses. Son más o menos 22, 23 millones de dólares. Solo para los casi 3,000 buses que tiene la ciudad de Quito. Si entra el metro, serán otros 23, serán otros total, con lo cual ya estamos hablando de casi 50 millones de dólares en subsidio. Qué grave, ¿eh? O el otro caso podría ser el subsidio a través de el gobierno nacional. El gobierno nacional, con la situación económica que está pasando el país, ¿estaría dispuesto a subsidiar esto? Pues yo no sé. Bastante difícil. Entonces aquí se tiene básicamente esas dos opciones, no hay otra. Obviamente que hay algunas cosas que le pueden dar ingresos adicionales al metro, como publicidad y cosas de ese tipo, pero nunca va a ser de una magnitud tal como para resolver el tema del costo. El transporte es fundamental, pero ¿y los otros detalles, y los otros servicios, y los otros problemas? La basura, por ejemplo, arquitecto. Bueno, hoy día estamos con un problema gravísimo de basura. O sea, todo este año ha sido terrible cuando se destapó este tema en el Trébol, que la ciudadanía no lo conocía, y era producido principalmente por el lodo, por decirlo de alguna manera, que salía del metro, es decir, la tierra que sale del metro, pero como se está excavando a tal nivel de profundidad y el nivel freático del suelo es tan alto, sale tierra con agua, es decir, lodo. Y entonces esto se iba y se depositaba en la zona del Trébol, y se produjo el gran deslave que se produjo, y eso adicionalmente arrastró el sistema de agua potable, que produjo también problemas durante 4 días, principalmente en el sur. Y entonces ahí se destapó el problema de la basura, de los residuos sólidos. Nosotros ahí descubrimos que habían 2 empresas, una para la disposición final y otra para la recolección. A mí me parece eso que no tiene ningún sentido, porque es un solo proceso, es una cadena de valor única que debería estar manejado por una sola empresa. Pero aquí también tenemos problemas de financiamiento. Es una empresa la que maneja, y se supone que las empresas se financian con las tasas, pero se da la impresión que las tasas no son suficientes. ¿Habrá que subir la tasa? No sé. Habrá que producir un subsidio, en este caso de otro sector, hacia el sector de recolección. No sé, habría que estudiar. Pero ¿O hay que arrendar o tener un sistema propio? Bueno, es la otra cosa, que es tal el problema que se tiene en este sector de la recolección de basura, que se hizo una propuesta de contenerización que es bastante interesante, pero que los recolectores de los residuos sólidos que están justamente en estos depósitos, en unos casos se han perdido, según la Contraloría, creo que son 35 vehículos, y lo que se está haciendo ahora es arrendando, pero ni siquiera los que están tecnológicamente afines con esta contenerización. Entonces la recolección volvió a ser una recolección a mano, lo cual se hace mucho más artesanal y mucho más arcaica. Y este es un problema también de recursos, este es un problema también del metro, y este también es un problema del modelo de gestión que se ha adoptado en este sector. Aparentemente el cambio de la gerencia de EMASEO podría contribuir a esto, y sería la solución, arquitecto. Bueno, no ha sido hasta ahora, ya está algún tiempo. Juan Neira, que a su vez fue gerente de la empresa de agua potable en la época de Paco Moncayo, pasó ahora a préstamo, hablando en términos de fútbol, a la administración de Mauricio Rodas. Y bueno, algo ha mejorado, pero ahora acaba de destaparse este tema de los recolectores de basura, y ya está Contraloría allá adentro. Habrá que ver qué es lo que ocurre con esa situación. ¿Qué recomendaría frente a esa emergencia, arquitecto?
No, bueno, aquí el problema estructural es de recursos y del modelo de gestión. A mí me da la impresión que ya en esta administración poco se podrá hacer. Habrá que ver la próxima administración qué es lo que se plantea dentro de esta reestructuración del presupuesto general del municipio que planteaba y dentro de la reestructuración del modelo general de toda la institución municipal. Porque aquí también tenemos un problema entre el consejo y el alcalde. El alcalde se pelea con los concejales se pelean con el alcalde. ¿Y qué es lo que tenemos? Por ejemplo, el presupuesto de este año, el presupuesto del 2018, se aprobó simplemente por el paso del tiempo. Es decir, no hubo una votación, porque no hubo acuerdos. Y simplemente se aprobó por el Ministerio de la Ley, que es un problema bastante complejo. El tema de los buses, esta elevación que creo que son 5 centavos, es una cosa bastante pequeña, no ha sido posible tratar en segunda instancia, porque ya se topó en una primera discusión dentro del plenario del Consejo. Y no hay manera de que se reúna para discutir lo segundo. ¿Y por qué? Porque todos están ahora en temas políticos. Son 21 alcaldes, 21 concejales, son 21 candidatos. Y el alcalde que no logra construir una mayoría. Y entonces hoy día tenemos un ping-pong entre el alcalde y los concejales y el alcalde. Asunto que aparentemente es inevitable, arquitecto. ¿Toda administración está acompañada de esa maldición, entre comillas? Bueno, yo creo que es la primera vez que tenemos una situación de esta en la historia de Quito, al menos reciente. Esa era una situación que operaba en Guayaquil, ustedes recordarán. Bueno, mucha gente probablemente no, porque fue en el siglo pasado, pero esa era la tónica de Guayaquil, las peleas. En el caso del municipio de Quito eso no existía. En Quito, ¿cómo le hicieron los alcaldes para no tener ese problema, arquitecto? Bueno, yo creo que primero tener una agenda legislativa del Consejo, y para tener una agenda legislativa se tenía un proyecto de ciudad. Un programa compartido por todos. Exactamente, y eso era un acuerdo al que se llegaba, es decir, tú tal persona, concejal, te encargas del área de transporte, tú tal concejal te encargas del centro histórico, y sumando todas estas cosas lo que íbamos a hacer es producir la ciudad. Como eso no ha ocurrido en este caso, lo que vemos incluso es que se van repartiendo partes de las ciudades. Entonces la administración zonal va para tal concejal, para lograr mayorías. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día? Las administraciones zonales tienen un nivel de inestabilidad tan alta que durante estos 4 y un poco más de meses, 4 años y un poco más de meses que va la administración de Rodas, han habido 6, 7 administradores en algunas administraciones zonales. En un año yo creo que no se puede hacer nada. Y en muchos casos han habido un tiempo menor siquiera para que se pueda impulsar una política interesante en una administración zonal. Lo cual nos lleva a la gran pregunta, la gran interrogante, sobre lo cual también quiero consultarle, señor arquitecto. ¿Quién debe ser entonces el nuevo alcalde de Quito? Tiene que ser una persona que conozca la ciudad. Yo creo que eso es absolutamente imprescindible. Una persona que sea capaz de generar consensos, generar acuerdos, una persona que tenga experiencia. Yo creo que eso es importante. El caso de Mauricio Rodas, por ejemplo, entró a la administración municipal sin tener una experiencia en ese ámbito. Creo que tiene que tener un equipo no menor de 1,000 personas. 1,000 personas. 1,000 personas. Cuando yo estuve en el municipio, en la época de Rodrigo Paz, en esa época yo dirigí la planificación de la ciudad. ¿Cómo no? Ahí se hizo un cálculo que eran alrededor de entre 150 y 200 personas, pero esto fue hace 30 años. Hoy día mínimo se necesitan 1,000 personas. 1,000 personas. 1,000 personas, suena bastante, arquitecto. Y 1,000 personas que tengan una capacidad técnica, que tengan honestidad, que tengan principios éticos, como para llevar a cabo una propuesta. Y aquí yo creo que se necesita equipos jóvenes, porque no hay que desconocer, en estos últimos años la formación nuestra en Quito y en el Ecuador ha cambiado, porque ha habido mucha gente que ha salido a estudiar fuera. Incluso dentro de nuestras propias universidades en el Ecuador ya tenemos maestrías y doctorados que en esa época, hace 30 años, no existían. Entonces yo creo que hay que incorporar eso. Se necesita una persona que tenga buenos vínculos internacionales. Hoy día las ciudades no se entienden por sí mismas, las ciudades se entienden en redes internacionales. Totalmente. Y aquí yo le puedo decir, o sea, mi actividad profesional ha estado absolutamente vinculada a actividades en el exterior. Yo viajo 2, 3 veces al mes fuera del país, justamente a dar conferencias sobre temas de ciudad, y ahí uno se da cuenta que las ciudades
pueden desarrollarse en la perspectiva que establezcan grandes relaciones con otras ciudades. Antes las ciudades para desarrollarse, tenían que estar en los ríos, en los mares, después tenían que tener una buena relación con el campo. Hoy día las grandes ciudades están en relación con otras ciudades. El mundo cambió. Totalmente. Arquitecto, y por eso justamente y con todo respeto, ¿quién mejor que usted? Y en este momento tan importante, lo digo con todo respeto porque no es ningún secreto, se ha mencionado, se insiste mucho en su nombre. Sí, mi nombre ha estado ahí, no voy a desconocer, incluso les puedo comentar, esto surgió porque en una ocasión hace un poco más, casi 2 años debe ser, Vilma Andrade, que es la presidenta este rato de la Izquierda Democrática, me invitó a dar una conferencia en la Izquierda Democrática sobre Quito, y yo fui, como voy siempre a dictar cualquier conferencia, y fue una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Qué les llamó la atención? Se llenaron 2 auditorios, uno en el que estaba y otro que abrieron a través de los sistemas de estos vía streaming. Nos viene a hablar el posible alcalde. Yo creo que eso es lo que entendieron, porque además mucha gente no logró entrar, se quedó fuera. Y el rato que yo salí, se me acercó un asistente en términos de tecnología de Vilma Andrade y me dijo, es impresionante, hemos tenido por streaming la visita de 7,000 personas. Impresionante. Y entonces a partir de eso yo he recibido visitas. Claro. Y que este es el momento, etcétera, etcétera, ¿no? Algo pensé al principio, pero la verdad, 2 cosas hay que son complicadas. La primera. Una, el tema económico. Para tener una candidatura triunfable en Quito se necesita no menos de 3-4 millones de dólares. 3-4 millones de dólares. Es increíble cómo las campañas electorales se han encarecido y eso ha conducido a que haya corrupción. Y yo le temo mucho más a la corrupción que a estos 3-4 millones de dólares, porque finalmente uno podría conseguir. Pero el rato que uno consigue $10,000, $20,000 que alguien le da, después le cobra. Queda embargado para toda la administración. Y el segundo problema es de orden político. Esto que hablábamos al principio de la crisis del sistema de representación que está viviendo la ciudad, que está viviendo el país, hace que haya una fragmentación impresionante en la ciudad. Entonces, con el grupo político, el grupo social, etcétera, con el que uno hable, lo primero que le piden es 1 o 2 concejalías. Y entonces, si uno habla con 10 partidos políticos, ya me quedo sin concejales para Dios. No hay cama para tanta gente. Exactamente. Entonces, ya me imagino que eso le pasó también de alguna manera a Mauricio Rodas. A pesar de que en la época. Eso es crítico, ¿eh? Eso es crítico. Entonces, yo no sé. El próximo alcalde, la impresión que yo tengo es que va a llegar a la alcaldía con alrededor de 40%. Por eso usted nos está diciendo, yo no me meto esta vez. Sí, yo ya he tomado esa decisión. ¿Ya no va a ser? No, bueno, desde hace algún tiempo yo había tomado ya esta decisión. Es una pena, arquitecto. Pues para mí también, porque es una ciudad a la que quiero mucho y creo que podría de alguna manera también aportar, pero estas condiciones, como digo, económicas y políticas, en este momento hacen que sea... ¿Y de los nombres que se están escuchando también, qué le parece? Yo creo que aquí hay otro gran problema. Cuando uno ve, por ejemplo, en Guayaquil, uno ve 3-4 nombres que tienen trayectoria política y hay una renovación, que eso es lo interesante. En el caso de Cuenca igual, son 3-4 nombres interesantes y hay una renovación. Como que cualquiera de esos nombres nos garantiza una buena administración, una buena gestión. Por ejemplo, el caso de Cuenca. Está Jefferson Pérez. A mí me parece un tipo muy interesante, muy inteligente. ¿Se ha preparado mucho? Se ha preparado, está estudiando este rato en España una maestría en ciencia política, en administración pública, etcétera, en una de las mejores universidades españolas. Luego está la posibilidad de la reelección del alcalde Cabrera. Está la posibilidad de que Paul Carrasco, que es el prefecto, pase a la alcaldía. Yo creo que ahí hay una garantía. En el caso de Guayaquil es relativamente parecido, porque está Cintia Viteri, que ha sido candidata a la presidencia de la República en varias ocasiones, y está muy pegada a la alcaldía de Jaime Nebot, y sería la continuadora de ese modelo, que, bueno, ha sobrevivido 26 años. Está también el gobernador de la provincia, Pepe Pancho Ceballos, etcétera. Entonces, cuando uno ve eso en Guayaquil y en Quito, en Guayaquil y Cuenca, uno ve que hay una renovación, uno ve que hay liderazgos. Cuando uno viene a Quito, pues desgraciadamente eso no encuentra.
¿En ninguno de los nombres? Bueno, está Paco Moncayo, que tiene una trayectoria, fue 2 veces alcalde, pero esta es justamente la crisis que nos introdujo el correísmo, volver a mirar las figuras del pasado. Y yo no tengo aquí nada que ver contra Paco Moncayo, todo lo contrario, porque yo fui concejal en la época de... ¿Cómo no? Pero, por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana está Julio César Trujillo, que no tengo nada, todo lo contrario, me parece un tipo genial. Pero... Es lo que es. No hemos tenido la capacidad de tener ahí una persona de 40, 50 años con la legitimidad que tiene Julio César Trujillo. Lo mismo está pasando en la alcaldía de Quito. Yo creo que ya era hora de que aparezca alguna figura y no se ve. Estamos acudiendo a los ochentones. Exactamente, que era la gente, llamémoslo así, del periodo previo al correísmo. Exitosa en su momento. Y bueno, y hoy día también, porque por ejemplo Julio César Trujillo me parece que está haciendo una labor extraordinaria. ¿Y qué pasó con los jóvenes arquitectos? Ese es el tema. ¿Qué pasó con los jóvenes? Y se planteó que la Revolución Ciudadana había generado nuevos cuadros políticos. Pero el rato que entramos en este proceso electoral, pues eso no se ve. Dejemos que pasen unos días para que madure esta situación y tener el honor y obviamente la posibilidad de volver a invitarlo, arquitecto brillante como siempre. Cosas tan complejas usted siempre las hace tan fáciles a sí mismo aparentemente, porque ese es el conocimiento que usted tiene de la capital. Arquitecto, muchísimas gracias. De una pena lo que nos acaba de confirmar. Pero puede ser que mañana gane la liga y entonces nos recuperemos. De fútbol ya les vamos a hablar en los siguientes minutos. Muchísimas gracias al arquitecto Fernando Carrión. Gracias, la avenida América ya está habilitada para la circulación vehicular luego de que finalizaron los trabajos de la estación Universidad Central del Metro de Quito. Ahora está la avenida de hormigón armado. El Metro de Quito movilizará 400,000 quiteños al día. Lo dice la alcaldía de Quito. Más obras para vivir mejor. Esto es... Gracias a su sintonía. A partir de este momento, mucha atención a lo que les planteamos en los siguientes minutos. Canal 29 UHF en señal digital, canal 29.1. TV Cable, canal 73. Claro TV, canal 43. Y en Facebook,
Telesucesos Quito. Ya está habilitado el viaducto de la 24 de mayo para la circulación vehicular, luego de que finalizaron las obras de la estación San Francisco de Quito. El metro de Quito movilizará 400,000 quiteños al día. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. A partir de este momento nos adentramos en eso que nos ha tenido comentando y viendo particularmente, que significa el Mundial de Fútbol. Una experiencia sin duda única, especial, diferente, distinta, no solamente por la temática que esto plantea, sino por la perspectiva que está jugándose y que atrae todo esto. Hay mucha historia también de por medio, y cuando hablamos de nombres que están en la final de este torneo, es necesario entender esos inclusive calificativos. Por eso, hasta a partir de este momento nos acompaña uno de los analistas internacionales que reside en el medio. Él está constantemente yendo y viniendo por el mundo, Alan Katey. Él es cónsul honorario de Albania y un conocedor de esos lugares tan lejanos y que hoy están en la final del Campeonato del Mundo. Y también nos acompaña un permanente, eterno amigo, Andrés Michelena. Él ve de forma distinta, diría yo, el fútbol y lo que va a ocurrir en las próximas horas. Gracias a nuestros dos invitados y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Telesucesos. Vamos directo al grano. Andrés, buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Quién va a ser campeón? Primero te aclaro que soy Esteban. Esteban, ¿cómo estás? Es chistosísimo porque Andrés también cuando él va a algún lado, en cambio le dicen, Esteban, imagínese, doctor Cate. Imagínese eso. Muy esperanzado, muy celebrando todo lo otro que provoca el fútbol, ¿no? Por ejemplo, conocerle a Alan. Por favor. Interesantísimo, porque eso es lo que provoca el fútbol, que los franceses miren de una manera distinta a la migración, que los pueblos se integren, por lo menos se miren con más respeto y con más alegría, ¿no? Entonces, por ese lado, muy, muy contento. Y futbolísticamente ha sido un mundial muy, muy, muy rico, ¿no? ¿Qué nos ha planteado Rusia con esta organización, con este mundial? Impecable. Tú has visto que, salvo la tontera que hicieron los chicos colombianos y alguna barbaridad de los argentinos que golpearon justamente a hinchas de Ucrania, no hubo petardos, ¿no? Entonces eso creo que le deja muy bien el nombre de su presidente, sin duda, tiene un efecto, un retorno en la imagen del presidente y te deja ver un país organizado del primer mundo, y mirándolos nosotros con un poquito, no de envidia, pero de ganas de parecernos en ese sentido, de la organización, de la pulcritud, gestos como el de Japón, de dejar trapeando el camerino, ¿no? Perdón que use esa palabra, es la más gráfica. Coges y dejas el camerino impecable. Mensajes distintos. Clasificar por juego limpio. La FIFA, esta reforma me parece lindo, que el juego limpio sea reconocido, es decir, que se promueva el fútbol como un espacio distinto al que a veces lo vemos, que es el espacio de la barbarie, es el espacio donde todo puede ser mientras no te ve el árbitro, lo que tampoco está bien. Y en términos de final, los nombres que se van a plantear, que se van a disputar en las próximas horas, ¿qué te parece? ¿Cómo has visto la gran final? No, pues se la han ganado a pulso, ¿no? Yo creo que Croacia sorprendió a todos, no estaba en las pollas, en las proyecciones de nadie, pero tiene un volumen de juego brutal. Se estaban viendo estadísticas que ellos con alargues tienen jugado un partido más con 2 días menos de descanso de los que van a enfrentar a los muchachos de Francia. Entonces, interesantísimo ver que eso, pero eso nos va a comentar más claramente Alan, creo. Yo tengo la idea de que aquello de provenir de momentos de guerra, de momentos tan álgidos, cuando uno tiene 5 o 6 años, terrible que te bombardeen el pueblo, ¿no? Por favor. El tatuaje que tiene uno de los chicos, lo que no te mata te fortalece, y la actitud que ellos generan, cómo inciden en su pequeño metro cuadrado en favor del club, del equipo, me parece espectacular. Y los franceses con ese juego agazapado que tienen, ¿no? Calladitos al fondo, cuando te descuidas,
se te fueron llevando el chanchito, hermano. Ya. Muchísimas gracias, Esteban. Ya no me voy a equivocar. Muchísimas gracias. Ahí tenemos un antecedente muy importante, yo diría descrito en pocas pero inteligentes palabras por Esteban. Lo cual nos lleva a eso que yo quiero consultarle, y muchísimas gracias, un gusto tenerle por acá. Yo diría embajador, analista. Usted bien nos decía esto, cónsul de Albania. ¿Qué significa ser cónsul de Albania? Buenos días, Alan. Buenos días, Félix. Muy amable. Bueno, el ejercicio de un consulado es la representación que una persona hace de un país, de su cultura, de su política, de su posición internacional. Eso es básicamente la representación consular, además naturalmente de la atención a los nacionales que en algún momento pueden tener algún tipo de necesidad o problema en el país. Ese es el ejercicio que como cónsul yo realizo acá. Cónsul de esos lugares, de esas tierras tan lejanas, y por allí nos vamos entrando en este tema. Cuando hablamos de Croacia, ¿de qué hablamos? Bueno, estamos hablando de los Balcanes, estamos hablando de una región que está lejana meramente en un imaginario. Albania, Croacia, Bosnia, están ubicadas a 90 kilómetros de Italia, cruzando el mar Adriático, a 90 kilómetros. 90, nada más. Y de hecho han sido parte de una cultura europea que nace prácticamente con Grecia y Roma hace 2500 años. Esta zona del mundo hace parte lingüísticamente de lo que podemos llamar los idiomas indoeuropeos. Todos los idiomas que se hablan en la zona de los Balcanes, el albanés por una parte, y los idiomas serbo-croatas, que son variaciones de los idiomas eslavos, son todos idiomas indoeuropeos. Porque hay unas tan lejanas pero profundas, muy ricas en detalles, naturalmente, en historia. Estamos hablando de que en Croacia, en la ciudad de Split, por ejemplo, estuve ahí hace 2 años, está el Palacio de Diocleciano, que es el corazón y centro de la ciudad de Split. Poco al norte, cerca de Rijeka y la ciudad de Pola, donde está el tercer anfiteatro, el tercer coliseo romano más grande del mundo. Entonces estamos hablando de una zona que tiene una relación estrecha con Europa, que se interrumpe en la Edad Media con la invasión otomana del Imperio Otomano, que ocupa buena parte de los Balcanes, que los controla durante varios siglos, hasta que a finales del siglo XIX la decadencia del Imperio Otomano da lugar al surgimiento de estados nacionales en la región, particularmente Serbia, y regiones controladas en este caso por el Imperio Austrohúngaro, como era el caso de Croacia y de Bosnia-Herzegovina. Con la Primera Guerra Mundial, con el fin de la Primera Guerra Mundial, esta multiplicidad de estados se integran en un reino que es el Reino de Yugoslavia, que tiene una duración relativamente efímera, digámosla, hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial. La zona es ocupada inicialmente por italianos y alemanes. Durante la guerra se producen una serie de barbaridades en el sector, y al terminar la guerra, los estados que habían sido parte de Yugoslavia son integrados nuevamente en un estado yugoslavo conducido por el mariscal Tito. El mariscal Tito articula un estado multinacional, multiétnico en Yugoslavia, que no sobrevive a su muerte. Cuando muere Tito, hacia el año 1990, con el derrumbe del socialismo europeo, del socialismo científico, llamémoslo de alguna manera, que se derrumba en la Unión Soviética, cae el muro, también Yugoslavia atraviesa un periodo de insatisfacción interna que conduce a la división del país. Esta división de Yugoslavia es una división sangrienta. Es una división que se produce en medio de guerras y en medio de atrocidades que afectan a todos los componentes de la sociedad yugoslava, particularmente a aquellos que no tienen el poder militar.
poder militar lo tiene el Estado serbio, el componente serbio de Yugoslavia, que es el más poderoso al interior de las Fuerzas Armadas, es el que tiene las armas y la fuerza al principio y las trata de imponer. Se produce una guerra civil, en efecto. Croacia actúa para buscar su independencia, Serbia se opone, esto lleva al conflicto y se produce una guerra que dura desde el año 91 hasta el año 95. Y es una guerra muy, como todas las guerras civiles, cruenta y cruel, con episodios de genocidio, de limpieza étnica, por los cuales muchos líderes serbios de la época, líderes militares y políticos, han sido juzgados y condenados como criminales de guerra en el Tribunal de La Haya. Entonces, a ese extremo llegó la guerra, ¿no? Igualmente en Bosnia-Herzegovina, se produce también este mismo proceso y estas mismas atrocidades de parte del ejército serbio. Una cosa similar ocurrirá años más tarde en otra provincia de Yugoslavia que no había podido independizarse, y que es un tema que a mí en lo particular me interesa mucho, pues se trata de Kosovo. Kosovo es una provincia que fue parte de Yugoslavia con una abrumadora mayoría albanesa. Kosovo tiene un 90% de población albanesa y por la decisión unilateral política de Yugoslavia o de Serbia, se pretendía que Kosovo siga siendo parte de Serbia, a pesar de la evidente oposición del 90% de la población. También se produce un conflicto en Kosovo a principios de este siglo. También se producen episodios de limpieza étnica, y estos episodios finalmente obligan a la comunidad internacional, y en este caso a la Unión Europea y a la OTAN, a intervenir militarmente para detener el genocidio que se estaba perpetrando en Kosovo contra la mayoría albanesa de parte del ejército serbio. Un universo de información, de historia, de datos. Yo quiero apelar a Esteban, a su calidad de periodista. Preguntémosle cosas, porque me parece fascinante todo esto, Esteban. ¿Qué impresión te da esto, que en la práctica también viene a traducirse en estas horas en el Mundial de Fútbol, Esteban? ¿Cómo entender, no? La disputa entre pueblos que finalmente, esa es mi consulta, Alan, siendo distintos étnicamente, estuvieron juntos durante un tiempo, pero ¿será que estuvieron juntos a la fuerza y por eso naturalmente empieza de nuevo a dispersarse? De hecho, el final de la Primera Guerra Mundial es un momento en el cual se produce, por una parte, la disolución de un antiguo orden, el del antiguo orden que había regido el mundo básicamente desde la caída de Napoleón en 1815 hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, que es en noviembre del 18, este orden que había regido a Europa, y no solo a Europa, porque los efectos de la Primera Guerra Mundial, curiosamente, se lo siente hasta el día de hoy. Se disuelven los imperios, se disuelve el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, el imperio ruso, se disuelven. Y nuevas realidades políticas emergen, y estas nuevas realidades lo hacen bajo la figura del Estado Nacional. Los Estados nacionales empiezan a florecer por toda Europa, y estos Estados nacionales se articulan en torno al término nacionales. Y el nacionalismo se convierte en la doctrina dominante en buena parte del mundo en el siglo XX, ¿no? Con las terribles consecuencias que esto trajo. El nacionalismo ha causado, junto con los, llamémoslo, con los modelos ideológicos, que sean estos fascistas o marxistas, han causado unos daños y unas penalidades increíbles a la población europea. Pero bueno, hablando de lo que hablábamos, por favor. En los Balcanes lo que se produce es este agrupamiento de una serie de pueblos que tenían algo que ver entre sí, pero no mucho,
en torno a un Estado, a un solo gobierno, ¿no? Cosa similar pasa cuando se recompone el mapa de lo que sería el Oriente Medio. Dicen que un día a Churchill lo encuentran un domingo, que estaba dibujando algo en un papel y ¿qué estás haciendo? Hoy día estoy dibujando Jordania. Entonces un poco así es como se fue articulando y se fue definiendo el nuevo mundo de la posguerra, ¿no? Y ese nuevo mundo de la posguerra en muchas cosas fue un mundo artificial y falso. ¿Qué impresión te da todo esto? Me parece fascinante, pero al mismo tiempo bastante complejo, Esteban. Claro, y ver cómo siempre hay la prevalencia de unas ideologías, de unos líderes normalmente muy astutos y en esa misma dimensión perversos, que no han tenido reparo alguno de llevar al sacrificio, a la guerra civil, a la violencia, a la masacre de niños, de ancianos, por la imposición de su idea, que no necesariamente, rara vez más bien, terminan interpretando las necesidades y aspiraciones de los pueblos. Yo me comprometo a invitarles a nuestros dos personajes. A una parrillada. A una parrillada y para también analizar esto que me parece fascinante. Hago una confesión pública. Me pasé de alguna forma preparando, porque esto no hay que simplemente presentarse así, y encontré una cantidad impresionante de datos y termino confesando que un poco me perdí. Y por eso no estoy haciendo ninguna infidencia al decir que me parece todo esto historia tal como usted lo está planteando, muy rica, muy chévere, en el sentido de entender esta complejidad en los términos de estos tan simples. Pero no quiero apartarme del tema central, y cuando llegamos a este punto de la final de un mundial, con todos estos antecedentes, ¿qué significa una selección que llega a un mundial de fútbol frente a las potencias que siempre han sido referentes mundiales y les estamos haciendo calor desde esta pequeña Croacia? ¿Qué significa esto? Bueno, para Croacia el tema deportivo ha sido un factor absolutamente esencial en su identidad y en su autoestima, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? Cuando se separa Croacia de Yugoslavia, Croacia se convierte, siendo un país pequeñito de 4,5 millones de habitantes, ¿sí? Se un estadio de 40,000 personas. ¿Qué cosa? Pero se convierte en un fenómeno deportivo, ¿no? Porque no solo es que son buenos. Y no es de ahorita, pues, y no solo son buenos en fútbol. Así es. Tienen una selección de básquet que es extraordinaria, tienen unos jugadores de básquet notables, tienen notables atletas, gimnastas, canoeros. Realmente es un país en el cual el tema del deporte ha sido históricamente una cuestión importante. Por eso no debería sorprendernos que estén en el Mundial y en la final. Lo que sí debe sorprendernos, o sea, a mí me ha llamado, en este Mundial me ha llamado muchísimo la atención la emergencia de los pequeños estados. Sí. Islandia, 300,000 habitantes. Uruguay es una tradición, claro. 3,5 millones de habitantes. Dinamarca, creo que son 5 millones. Croacia, 4,5 millones. Y así, Panamá. Hay varios países pequeños que emergen y que se convierten en actores y en animadores importantes de un campeonato, ¿no? Permítame preguntarle esto a Esteban. Viene a ser un poco aplicando lo que decía en algún momento Fernando Carrión, aplicando y respetando esa terminología, la rebelión de los enanos. Y ¿sabes qué? Y también la visibilidad de las naciones que han tomado el deporte. Mira las revelaciones que nos hace ahora Alan. Y que han generado métodos de trabajo. Nosotros seguimos apostando al genio de la lámpara. Sí, señor. Unas veces se llama Neymar, otras veces se llama Messi, otras veces Pelé, alguna garrincha, pero eso es lo que da la chacra, pues. No hemos logrado ni siquiera diseñar métodos de trabajo. Tite lo estaba haciendo, infelizmente se quedó. Pero ve la irresponsabilidad con que Argentina le pone a Sampaoli. ¿Qué nos falta? ¿Por qué estamos en es un tema de honradez. La cola permanentemente. Eso es un tema de honradez y de consecuencia. Sampaoli sabía que iba a fracasar. Lo tenía muy claro, si todo le consultaba a Messi. Messi, puedo ponerle a Pérez, puedo ponerle a Narváez, puedo ponerle a... No, ponle a Michelena y a Ruiz. O sea, no puedes armar un equipo así. Totalmente. O sea, no puedes tener una representación nacional cuando estás ya cruzado y manoseado tanto por dirigentes como por los mismos futbolistas.
Entonces, se nos acabó, hermano. Uno de los chicos, Lugano, creo que dijo, Lugano de Uruguay, dijo, ya Europa nos sacó otra vez 20 años. Y le compro la idea, suscribo. Porque seguimos ahí viviendo nosotros, ¿no? O sea, siempre que la explosión, que la gracia, que somos geniales. No hay tal, ahí está, que vienen unos países que se han dedicado, Islandia, a trabajar en serio, hacerlo con un método, buscar unas formas de sacar el mayor partido posible a las figuras individuales dentro de un equipo, y nos dejaron fuera. Con esos antecedentes... Se acabó la magia, papá. Ya los niños no creen en payasos ni en magos. Con esos antecedentes podemos trazar la perspectiva de qué es lo que va a pasar en las próximas horas en cuanto a definiciones de este torneo, estimado Alan. Bueno, yo realmente entrar ahora a tratar de adivinar, a tratar de pronosticar qué es lo que va a suceder, yo creo que a los profetas en este mundial les ha ido muy mal. Empezando por el gato, pues el famoso gato que no le dio una. Así es. Entonces, realmente a mí me ha llamado enormemente la atención y me ha emocionado inclusive. Por favor, ver el sacrificio, ese deseo de triunfo que se encuentra en el equipo croata, esa garra enorme, esa voluntad de sacrificio que todos los jugadores le brindan a su equipo, y la unidad que existe entre los jugadores y su entrenador con un objetivo claro, ¿no? A mí me ha encantado esa situación con relación a Croacia, y por eso emocionalmente, digamos, quisiera que Croacia prevalezca. Yo también. Sin embargo, creo que Francia tiene un equipo, por favor, superior, un equipo con unos jugadores extraordinarios, con unas potencialidades, porque es un equipo tan joven, ¿no? El equipo francés es un equipo jovencito, que tiene unas perspectivas de crecer a donde quiera llegar. Entonces yo le veo a Francia muy, muy fuerte. Croacia se ha desgastado muchísimo en estos partidos, en los alargues en los que ha tenido que jugar, pero sin embargo emotivamente quisiera que ellos ganen, ¿no? Insisto, me sumo a ese buen deseo. Ya nos dice Alan lo que podría pasar. ¿Qué nos dice Esteban sobre lo que va a pasar? Un partido memorable va a ser mañana. Sin duda. Primerito, porque vas a ver a una Croacia que va a dejar la última gota de sudor en el pasto. O sea, ellos no van a poder concebir perder la oportunidad con ese pasado inmediato que tienen todos los chicos que ahí forman, que ahí juegan, de decir, les hemos ganado, es decir, es una reivindicación, y sin ese tufo de los nacionalismos, ¿no? Sino que yo, pues, o sea, el chiquito, el del barrio, vengo y logro lo que está previsto siempre en la mesa para los grandes. Me he colado en el baile de gala y voy a bailar con la chica más bella. Entonces eso va a ser muy hermoso, y suscribo sus palabras, Alan. El volumen de juego, la pasión brutal, son unas maquinitas que están todo el tiempo pensando, actuando, podría provocar alguna incomodidad en el medio campo de los franceses y haber una sorpresa. Pero donde Croacia se sube mucho, adelanta mucho sus líneas, ahí corre un altísimo riesgo de que el Mbappé, por ejemplo, que dicen las malas lenguas que no, dice que va a jugar mañana, que está lesionado, pero ya sabes esas guerras de nervios que hay, ¿no? ¿Cómo no? Pero las carreras que ellos tienen, la profundidad, la certeza con la que hacen el contraataque, también es letal. Entonces va a ser un partido, creo que de los mejores de la historia, el que vamos a ver el día de mañana. Y con lo que nos ha dicho Alan y lo que hemos reflexionado en esta mesa, aplaudir mucho a Croacia, por supuesto. O sea, todo lo que está pasando, cómo procesan ellos lo que les pasó de niños, el momento en que se ponen su bandera nacional que les cobija, que tienen una presidenta hermosa, que pide permiso, que pide licencia, y que va en clase económica y se siente en general, por así decirlo. Así es. Por favor, son lecciones. Acá si hubieran ido unos 60 solo de adelantada, pues, hermano. No va en avión particular, ¿no? O sea, de locos. Son lecciones que nos han dado, hermano, de cómo crecer. Y nuestro fútbol nos está reflejando el retroceso que tenemos como naciones y como sociedades. Infelizmente. En todo esto también hay un simbolismo muy importante, y no quiero desaprovechar la oportunidad de tener aquí a Alan. ¿Qué significa este diseño de la bandera de Croacia? Esos cuadraditos, en fin, ¿qué significa? Ajedrezada, ¿no? Es una he oído muchos comentarios, pero en la práctica, ¿qué significa eso? Es la antigua bandera croata del Reino de Croacia. ¿Ya? El Reino de Croacia se articula en torno al año 1000 aproximadamente, y
es una potencia regional importante hasta la invasión turca, ¿no? Hay una reflexión que yo quisiera hacer respecto de este tema, ¿no? Es una coincidencia histórica que se da entre la Croacia del año 98, que participa en el Mundial de Francia con gran éxito, claro, apenas saliendo de la guerra civil, y cuando ellos terminan su participación, le hacen una entrevista a Šuker, que era el gran goleador de la Croacia de la época, y le preguntan que por qué, cómo así es que Croacia juega con tanto ímpetu, con tanta gana, y él les contesta y les dice: nosotros no jugamos por nosotros mismos, nosotros jugamos por nuestros muertos. Wow, qué importante, qué heavy, qué tenaz. Sí. Qué hermosa. Mientras por otro lado se da esa ¿eh? frenética, esa euforia mercantilista, donde acá si no me dan $10,000 no me subo al avión. Sí, señor. Anda, hermano, o sea, todo eso es lo que nos ha hecho perder los 12 años de gloria que tuvimos con Iván Hurtado, con los Ulises. Ahora veo que el Negro Paz ha firmado ya un convenio. No, convenio, ya está una cancha. Vas a ver el impacto que eso tiene a favor de Liga. Vas a ver el impacto que eso tiene. Entonces, no, nosotros inventando, primero los premios. A Liga le hicieron una parada ahora recién los jugadores, porque primero querían asegurarse los premios. Sí, señor. Sí, señor, son unos profesionales, pero negocia a tiempo en forma oportuna, pero no le ponga al dirigente, en este caso Esteban, a vísperas de ganar la fase, te suena chantaje. Muy claro. Te suena muy claro. sucio. Bien traído el ejemplo y muchas gracias. Esas últimas palabras, Alan. ¿Cómo era esto de los muertos? Que nosotros no jugamos nosotros no jugamos por nosotros, jugamos por nuestros muertos. Me parecen frases históricas con las cuales yo quiero agradecerles a nuestros dos invitados. Y solo una cosita. Por favor. Mañana que la afición piense en lo que está comentando Alan y en lo que vemos, ¿no? Esos chicos cómo procesan todo en su corazón, en su espíritu. Eso y en lugar de ser una coartada histórica, para decir, no, es que a mí me bombardearon, hermano, entonces ¿qué quieres que gane? Así es. Lo han dado la vuelta. Y no es coartada, sino una acción brutal para ver mañana el partido de la historia, mi querido Alan. Eso queríamos escuchar a nuestros invitados. Un lujo, yo diría, tener a Alan Catey. Un gusto conocerte, Alan. A Esteban, no se diga ya tanto tiempo, ya tantos años. Que no se equivoquen, pero esas palabras me han llegado muy adentro. Nosotros no jugamos por nosotros, jugamos por nuestros muertos. Y en eso usted puede encontrar la explicación de lo que está pasando. Ojalá revisemos el internet, ojalá vayamos a un libro para enterarnos de las cosas. Gracias a nuestros invitados. A ti, recuerde usted, el Metro de Quito movilizará 400,000 quiteños al día. La Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. Y reiteramos nuestra invitación, porque perderles a nuestros dos invitados jamás. Lo vamos a invitar a Alan y a Esteban para hablar de esas otras cosas. Ya no del Mundial, pero todo lo que significa, por ejemplo, esta Croacia ejemplar. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.